Buenas tardes. Perfectamente bien, mi querido hermano. Yo le cedo la palabra. Mira, pues yo solo entraba para saludarte y he Ok, estado comentando un poco en el chat, pero me bloquean. ok. No lo bloqueen, hermanos, mientras no haya insultos. Todos son libres de dar su opinión. Lo escuchamos. No, yo solamente estaba poniendo ahí en el chat lo que tú estás diciendo, que la palabra de Dios hablada, cuando fue hablada por Dios, por los profetas, por los apóstoles, Ujú. pues era la palabra de Dios, viva y eficaz, con poder que provenía de Dios, ¿no? En Así los es. hombres de Dios. Ujú. Entonces, ya cuando los hombres de Dios escribieron su vida, la palabra, la enseñanza, la doctrina de Cristo, el evangelio de Cristo, pues sigue siendo verdadera esa palabra en la Biblia. Ujú. Sigue siendo verdadera porque fue una palabra que se escribió, que en su momento sí existió en los hombres de Dios. Entonces, hoy en Ujú. día nosotros conocemos la escritura y vemos esa palabra, esa enseñanza que se habló y la consideramos como palabra de Dios verdadera en Ujú. testimonio, como tú acabas de decir. Las Pero, escrituras nos dan testimonio de esa palabra verdadera que se habló en ujú. el tiempo pasado, ¿no? ¿Pero está vigente o no está vigente? Bueno, está vigente para mí, en mi opinión, está vigente en que yo, por ejemplo, yo sí creo que esa palabra es verdadera, Ujú. fue verdadera, es verdad lo que dice la escritura. Ujú. Y como dice una parte de las escrituras, que puede ser para nuestra enseñanza, para nuestra exhortación, para nuestra edificación, si nosotros tratamos de vivir esa palabra y ponerla por obra en nuestras vidas, lógico que nos va a servir para bien de nuestras vidas. Vamos a conducirnos de una manera diferente como Dios quiere que nos conduzcamos. Pero Sí. también tenemos que entender, como tú mismo lo dijiste, la palabra de Dios que recibieron esos pastores en el texto que dices, Ujú. esa palabra de Dios, ellos no la recibieron por una letra o una escritura, esa palabra la recibieron directamente de los Ujú. apóstoles que les dieron esa enseñanza. Ajá. Bueno, Entonces, ok. los Lo escucho. pastores, Ujú. los apóstoles recibieron la enseñanza de Cristo. Ujú. Los apóstoles enseñaron a los pastores de aquel tiempo en que cuidaran a las iglesias y que tuvieran cuidado de la iglesia de Cristo Ujú. y que ellos, los pastores, predicaran la palabra de Dios. Ok. Pero la palabra de Dios que fue aprendida, Ujú. enseñada a través de los apóstoles, porque Jesucristo y Ujú. Dios daba la palabra a los hombres de Dios, los apóstoles. Los Ujú. apóstoles le decían a los ministros, ponían a los pastores, pero los pastores daban la misma palabra que aprendieron del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. Ellos Ujú. no tenían una palabra nueva o una doctrina nueva que no ellos la hayan escuchado y recibido de los apóstoles. Ujú. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, Ujú. sepas cómo conducirte, ¿cómo le dijo? Dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y Ujú. hay un texto donde le dice, acuérdate de quién has aprendido, de Ujú. quiénes aprendieron Timoteo, los pastores que nos habla la Biblia, aprendieron de los apóstoles. Ajá. Los apóstoles les enseñaron la palabra y cierto, los pastores hablaron la palabra de Dios, pero la que aprendieron de la misma forma de los apóstoles. Ujú. Y claro que era una palabra que le daba vida a aquellas personas, a aquella iglesia, los hebreos, Gálatas y todo. Ok. Entonces, bueno, esa palabra Ujú. primero fue hablada por los apóstoles, los profetas de Dios, y Ujú. esa palabra hoy, mucha enseñanza de aquel entonces, hoy la Ujú. tenemos escrita en las Sagradas Escrituras como Ajá. palabra de Dios verdadera, que Ok. fue cierto, que es Ok. verdadera, Lo voy a tener que pero es interrumpir una porque palabra en ajá, testimonio, no es la misma tenemos, palabra hablada por un hombre de Dios.
Ok, lo voy a interrumpir porque tenemos poco tiempo. Ok, entonces, en resumen, usted está diciendo que los apóstoles de Cristo le dieron la palabra de Dios a los pastores y que ellos no se basaban en ninguna escritura, ninguna Biblia. Bueno, eso no es verdad, porque Timoteo se basaba en el Antiguo Testamento, se basaba en la Tanaj para sus enseñanzas. Cuando Cristo le dijo, ten cuidado de ti mismo, perdón, Pablo le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque si no, esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No se estaba refiriendo a una nueva doctrina, sino al Antiguo Testamento que él tenía. Claramente Pablo le mandaba no solamente sus cartas apostólicas, sino también las cartas del Antiguo Testamento. Entonces los pastores, perdón, sí se basaban en el Antiguo Testamento para predicar y enseñar. Ahora, es verdad que Cristo le dio doctrina revelada a los apóstoles, pero los apóstoles del siglo primero. Para que podamos creer que en ese tiempo esa palabra, hay apóstoles que son boca de Dios, se tiene que probar una sucesión apostólica que no se puede demostrar. Déjenme le leo Hechos 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y le dijeron, ni siquiera sabemos que había Espíritu Santo. Bueno, déjame le leo más para abajo. Dice, versículo 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Déjeme terminar la idea. Ahorita les cedo la palabra. Si nos vamos un capítulo antes, que en este caso sería Hechos 18, nos vamos a dar cuenta de que antes de que Pablo llegara a Éfeso ya había llegado Apolos, y Apolos ya estaba predicando la palabra de Dios antes de que llegara Pablo. Dice versículo 24 del 18 de Hechos, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, ¿sí? Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Ningún apóstol le enseñó nada a Apolos. Ningún apóstol le enseñó doctrina. El Espíritu Santo lo guió para que él hablara, ¿sí? Aunque solamente conocía el bautismo de Juan y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Entonces hay otra parte donde dice que refutaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras, no por la palabra de Pablo, no por la palabra de Pedro, no por la palabra de Juan, sino por las escrituras, en este caso de la Tanaj, el Antiguo Testamento, que Jesucristo es el Mesías. Sí se puede demostrar que Apolos, que en este caso era un maestro, no era un apóstol, porque el apóstol Pablo en 1 Corintios 4 dice, aunque tengáis muchos maestros, no tengáis muchos padres, porque yo os engendré en el Evangelio. Apolos no era apóstol, Apolos no fue discipulado por ninguno de los apóstoles, y aún así habló la palabra de Dios, porque en Hechos 19 dice que crecía poderosamente la palabra de Dios en Éfeso. ¿Después de qué? Después de la predicación de Apolos, y después llegó Pablo. Pero antes de que llegara Pablo ya estaba Apolos ahí predicando la palabra. Ahora, para terminar, en Hechos capítulo, si no me equivoco, 13, la palabra de Dios, si no es 13, va a ser el 15, donde está predicando Pablo y Bernabé. Dice, Bernabé le dice a los judíos, era pues Pablo y Bernabé, dice que los dos le dijeron, dice el libro de los Hechos, y entonces Pablo y Bernabé le dijeron a los judíos, a vosotros era pues necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, pero siendo que no la aceptan, nos vamos a los gentiles. Entonces no solamente Pablo hablaba palabra de Dios, también Bernabé. Ahora, usted me puede decir que Bernabé era apóstol, pero realmente si analizamos a profundidad eso no se puede demostrar. Ahora, le cedo la palabra. Va a hablar usted, luego yo, luego usted, luego yo, y nos despedimos porque tengo un debate a las 7 de la noche. Adelante. Bueno, ok. Tú dijiste que Apolos hablaba la doctrina, pero también al mismo tiempo nosotros nos damos cuenta que hasta los mismos fariseos y el pueblo de Israel, los escribas, los maestros que sabían la ley conforme los pergaminos que existían, ellos mismos se daban cuenta y sabían que el Señor Jesucristo traía una nueva doctrina, traía una enseñanza diferente, la cual ellos en Marcos 1:27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? Él manda a un
que los espíritus inmundos le obedezcan. ¿Qué te quiero dar a entender con este texto, Isaac? Que el Señor Jesucristo traía una nueva enseñanza que los que sabían de la ley, los escribas, los maestros, los fariseos, no conocían, se sorprendían. Por eso lo criticaban. Entonces, no podemos decir que los apóstoles se basaron predicando la vida eterna, predicando el evangelio, tomando en cuenta solamente los pergaminos. No, porque el evangelio no viene en los pergaminos, no venía en la ley del pueblo de Israel. Tú me mencionaste también que Apolos ya estaba predicando. Sí, él andaba hablando de los pergaminos, fue instruido en el camino del Señor conforme el pueblo de Israel. Pero tú mismo lo dijiste, si la misma escritura lo dice, él solamente conocía el bautismo de Juan. Él no conocía el bautismo que enseñó Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Él no conocía el evangelio de Cristo. Si tú lees más adelante ese mismo texto, dice que los apóstoles y aquellos quienes estaban difundiendo la palabra del evangelio de Cristo por esas regiones, le aclararon bien el camino del Señor a ese hombre, porque ciertamente él sí sabía la palabra de Dios conforme la ley, conforme los pergaminos, pero ya los apóstoles y Bernabé y todos los que andaban con los apóstoles andaban enseñando la nueva doctrina, el evangelio de Cristo, el evangelio de salvación. Y la misma escritura dice que ellos le aclararon bien qué es lo que realmente ellos traían. No es que estuviera mal Apolos, él estaba hablando de las cosas de Dios, pero estaba hablando de la ley, no estaba hablando del evangelio de salvación. Otro texto que nos dice ya por último nomás, Cristo sí trajo una nueva doctrina, trajo una nueva enseñanza, el evangelio de salvación para vida eterna, para toda la humanidad, tanto para los judíos como para los gentiles. Todo aquel que cree en Jesucristo va a ser salvo a través del evangelio de Jesucristo. Ya por último, también dice que Apolos, como tú lo acabas de decir, él solo conocía el evangelio de Juan, él solo conocía el bautismo de Juan, no conocía todo el evangelio de Jesucristo. Entonces, la escritura nos da a entender que los apóstoles y los que andaban con los apóstoles, la palabra de Dios que se difundía era la que llevaban los apóstoles, el evangelio de Cristo, porque la palabra que Apolos predicaba ya existía por muchos años en el pueblo de Israel, hablando del tiempo de la ley. Te dejo que hables. Ok. Bueno, gracias. Bueno, usted no pudo refutar que Apolos habló palabra de Dios. Realmente el argumento no era si Apolos conocía toda la doctrina, sino más bien demostrar que Apolos, sin ser apóstol, habló la palabra de Dios sin que un apóstol le enseñara esa palabra de Dios. Así que pues ahí queda demostrado que lo que enseña la luz del mundo en ese punto no es verdad, lo digo con todo respeto. Ahora, usted dijo que Apolos no habló nada tocante a la salvación o tocante a Jesucristo. Mentira. Hechos 18:28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Usted mencionó que Pablo, dio a entender que Pablo no siempre se basaba en el Antiguo Testamento para sus enseñanzas. Eso es falso. Se digo con todo respeto, léase Gálatas, Romanos, todas las cartas paulinas, y va a ver que siempre Pablo cita el Antiguo Testamento. Y cuando no lo cita, a veces él mismo dice, por ejemplo, cuando dice, tocante a las mujeres solteras, hablo como hombre, no como el Señor, no es mandamiento de Dios, sino que hablo como hombre. A veces hablaba como hombre, pero cuando hablaba como mandamiento del Señor, siempre se basaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Como por ejemplo cuando dijo las mujeres callen en la congregación, como también la ley lo dice. Ahora, ya para estar terminando, nada más le quiero hacer en este caso unas preguntas. Le voy a hacer nada más, le voy a decir dos declaraciones que son palabra, que fueron habladas y que son palabra de Dios. La primera, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Yo le pregunto, ¿es lo que acabo de hablar es palabra de Dios, sí o no?
Sí, estás leyendo el testimonio de la palabra de Dios. No. ¿Es palabra de Dios, sí o no? Sí, en testimonio. Ok. No, otra vez. Es palabra de... Una cosa es testimonio y otra cosa es testimonio. Es algo que ya pasó y que ya no vale, ya no tiene vigencia. ¿Es palabra de Dios, sí o no? Lo que acabo de decir. En testimonio, sí. Bueno, ¿dónde está escrita esta palabra de Dios? En San Juan En la 6:40. escritura, en el Entonces testimonio de la es la Biblia. palabra de Dios, ¿o no? La palabra fíjate, la palabra de Dios fue en el momento que la habló la persona que dijo el Señor Jesucristo. Esta Ajá, es la obra de Dios. ajá. Cuando salieron de sus labios O esas sea, palabras, ya no es palabra de Dios ahorita. es palabra de Dios el testimonio, claro. Es que no es lo mismo testimonio y palabra de Dios, son dos cosas diferentes. Testimonio es que yo testifique de algo que vi que ya pasó, que ya es tiempo pasado. Si usted dice que es palabra de Dios, entonces está vigente y entonces la autoridad es esa palabra que está escrita en San Juan La 6:40. Biblia, la Biblia nos quedó como testimonio Ok, de esas cosas que pasaron ok. verdaderas. Entonces ya no es palabra de Dios. Es palabra Bueno, de Dios en testimonio, claro. ok. Le voy a hacer otra pregunta. Ah, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Es palabra de Dios lo que estoy hablando o es palabra de hombre? Bueno, es lo mismo, Isaac, lo mismo que me dijiste. O sea, es palabra de hombre. Es palabra de Dios escrita en testimonio, fue verdadera. Es Ya no es verdadero lo que verdadera estás entonces. diciendo. Ya no es verdadera. Hoy no mira, hoy si tú mencionas hoy, Dios hizo los cielos y la tierra por la palabra de Dios, por fe, yo creo que así fue. Sí, No es. pero es palabra de Así Dios, ¿sí o fue. no? Yo solo quiero saber si es palabra de Dios o no. Es un testimonio verdadero de la palabra de Dios. Entonces no es la palabra de Dios. Bueno, Es un testimonio verdadero de la palabra de Dios. está bien, yo respeto su fe, respeto su teología, solo estamos debatiendo pacíficamente. Sí, Últimas dos preguntas. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14, 36 al 37 lo siguiente. ¿Acaso ha huido de vosotros la palabra de Dios? Repito, ¿acaso ha huido de vosotros la palabra de Dios? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que yo, fíjese bien, les escribo es palabra de Dios. ¿Puede usted demostrar que lo que Pablo escribió no es la palabra de Dios, aun cuando él mismo lo escribió? no, es ¿O palabra de Dios lo que él Pablo escribió. es un mentiroso entonces? No, lo que Pablo escribió es palabra de Dios. Entonces no es testimonio, es palabra de Dios. Bueno, cuando ya está escrita, ya es testimonio. Pero ¿quién lo dice? O sea, Mira, ¿en qué se basa usted para decir eso? mira, porque cuando el apóstol Pablo está vivo, él está hablando la palabra de Dios, pero cuando se escribe lo que él habló, es la palabra de Dios en testimonio. Ya no es la misma palabra viva directa del apóstol Pablo. Ok, pero esas son sus palabras suyas, pero no hay ninguna base para que usted pueda demostrar eso. Mira, te voy Solamente a dar un porque... ejemplo. Te voy a dar un ejemplo así rapidito. Ok. Si tú y yo hubiéramos vivido en el tiempo del apóstol Pablo y Ujú, hubiéramos escuchado esa palabra de sus labios y ujú, la hubiéramos obedecido tú y yo, íbamos a encontrar vida delante de Dios ujú, por esa palabra que ujú, escuchamos del apóstol Pablo. ujú. Pero cuando ya el apóstol Pablo ya no está y su Ajá, escrito, esas mismas palabras que tú y yo oímos, ujú, otra persona dentro de 100, 200, 300 años ujú, encuentra escrita esa palabra ujú, y una persona le lee esa palabra, ujú, no le va a dar la misma vida que nos dio a ti y a mí, ujú, porque ya es una palabra escrita en testimonio que fue ujú, dicha y fue ujú. verdadera y nos dio vida a ti y a Ujú. mí cuando la escuchamos directamente Ok, del hombre de Dios, el apóstol Pablo. ok. Entonces Jesucristo mintió cuando dijo en Mateo 5, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Y esa declaración está escrita en el No, Evangelio. Jesucristo no mintió. No, pero bueno, no usted, sino más bien la doctrina de la luz del mundo está llamando mentiroso a Cristo, porque No, está diciendo, permítame, está diciendo que la palabra de Dios solamente tiene vida cuando el portador de la palabra está vivo. Cuando se muere el portador, se muere la palabra. Eso no lo enseñó Cristo, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan. Eso lo empezó a enseñar Samuel Joaquín Flores, pero ningún apóstol del antiguo enseñó eso. Entonces, pero bueno, se le respeta. Ya para terminar. Le voy a hacer una última palabra, perdón, pregunta. Apocalipsis capítulo
Hay un ruido por ahí, no sé si sea como un motor o no sé qué. Sí, andan trabajando aquí afuera. Ok, Disculpa. Apocalipsis, ajá, no hay problema. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Esa palabra profecía significa que es algo futuro que todavía no se ha cumplido. Si no se ha cumplido, no puede quedar solamente con un testimonio pasado. Y guardan las cosas que en ella están escritas, repito, escritas, porque el tiempo está cerca. Versículo déjeme checar, 11. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Jesucristo le dijo al apóstol Juan que escribiera esta palabra de Dios. Ahora usted puede decir, sí, pero dice que es testimonio de la palabra de Dios. Pero después dice, bienaventurado el que oye y lee las palabras de esta profecía. Si es una profecía, no se ha cumplido. A menos que usted me diga que ya vino el anticristo, que ya vinieron los juicios. Entonces, mientras eso no se cumpla, esto es palabra de Dios. No testimonio pasado, sino palabra de Dios vigente. Lo escucho. Sí, sí, pero eso que le dijo el Espíritu de Dios a través de Jesucristo al apóstol Juan, que escribiera esas cartas a las iglesias, eso sí sucedió, sí se las escribió. Sí se las escribió y se cumplió, es algo que pasó, algo que fue verdadero. El apóstol Pablo escribió lo que el Señor Jesucristo le reveló y se lo envió a las 7 iglesias de Apocalipsis. Okay. Estamos hablando de Juan, no de Pablo, hermano. De Juan, disculpa, de Juan. Entonces, yo sí creo que él escribió las cartas y se las envió a las iglesias que habla Apocalipsis. Pero esas 7 iglesias que les envió la carta tenían la misma enseñanza, la misma doctrina recibida del apóstol Pablo, la misma revelación. Eran 7 iglesias con un solo pastor que es Jesucristo. Y las cartas que recibió del apóstol Juan eran directamente para las 7 iglesias. Era una sola congregación en 7 iglesias. Ok, bueno, le vuelvo a hacer énfasis en esta declaración. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Aquí no se refiere solamente a las 7 iglesias. Las palabras de esta profecía. Entonces, esta profecía no se ha cumplido. ¿Por qué? Bueno, no se ha cumplido, por ejemplo, Apocalipsis 13, la bestia, la marca de la bestia, las personas siendo echadas al lago de fuego, no se ha dado la resurrección final, no se ha dado la segunda venida, que son doctrinas que hasta donde yo sé, algunas de ellas sí las cree la luz del mundo. Entonces, ¿cómo puede ser que ya no es palabra de Dios cuando lo que está escrito aquí no se ha cumplido? Pero bueno, le agradezco por haber participado, hermano, le doy lugar para despedirse. Nos quedan 7 minutos de programa nada más. Ok, Isaac, pues yo solamente quería saludarte y me dio gusto platicar un ratito contigo y te dejo porque pues tienes ocupaciones. Hay otro día, si hay oportunidad, platicamos. Va, gracias por su respeto. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Amén. Bye. Bueno, pues aquí estuvo nuestro amigo Daniel Vargas. Ya hemos tenido con 3 diálogos bíblicos, ¿no? Y bueno, tiene sus ideas, se le respeta. Y bueno, lo interesante es que tiene paciencia, ¿no? Tiene paciencia para